28, por favor. Seguimos rumbo al final de Judas. ¿Alguien lea Hechos 20, 28 y alguien más? Primera de Corintios 1, 2. Y de aquí partimos para avanzar en Judas. Hechos 20, 28. ¿Quién lo tiene, por favor? Yo, Rafa. Dice, Adelante, Ana Laura. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Muchas gracias, Ana Laura. Este texto, si recuerdan, es la última ocasión en que Pablo se reúne con varios varones en Mileto, rumbo a Jerusalén, en su último viaje misionero. Entonces no alcanza a ir a otras regiones, o ya no alcanza a ir, entonces se reúne en Mileto y manda llamar a los varones, a los ancianos de otras ciudades como Éfeso. Y entonces les da unas últimas instrucciones porque él sabe que ya no los va a ver. Y lo que sucede después es que Pablo llega a Jerusalén para celebrar la Pascua y ahí lo apresan y después lo llevan a Roma. Y es como un mensaje muy importante respecto a la iglesia. Tiene que ver con los obispos o los ancianos. Ese es otro tema que no vamos a ver ahorita, pero está hablando con varones y les dice, Dios los ha puesto a ustedes para apacentar la iglesia, para cuidar a la iglesia, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo les ha puesto como obispos o como ancianos para apacentar o para cuidar la iglesia. Y la otra cosa que me gusta y que de aquí vamos a partir es, dice, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia, tú y yo somos parte de la iglesia junto con mucha gente en muchos lugares del mundo actualmente, y todos los creyentes desde Hechos 2 que ya murieron son parte de la iglesia, ¿verdad? Los muertos en Cristo son parte de la iglesia y los vivos en Cristo que todavía permanecemos somos el conjunto de una iglesia, de la iglesia de Cristo. Solo hay una iglesia de Cristo. Y están las iglesias locales que le podemos llamar, o los grupos familiares de creyentes en diferentes lugares geográficos. Pero la iglesia es una sola. Y dice, esa iglesia, Jesús la ganó por su propia sangre. La iglesia es por lo único que el Señor Jesucristo derramó su sangre. Piensen un momento en esto. Todo ese plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Que hemos estudiado que Él nos dio su gracia desde antes de la fundación, que el Cordero fue escogido desde antes de la fundación del mundo, que fuimos escogidos en Él. La caída y luego Génesis 3:15 con la promesa de un Redentor. Israel, el pueblo de Israel siendo un medio por el cual iba a nacer físicamente Jesucristo. Pero el plan tiene que ver con la iglesia, la muerte de Jesucristo para pagar los pecados y comprar la iglesia, en la iglesia están incluidos los judíos que se han convertido y los gentiles que nos hemos convertido. Es un cuerpo. Entonces piensen en eso. Y el otro versículo es 1 Corintios 1:2. Si alguien lo quiere leer, por favor. Rafa, buenos días. Soy Aurelio. Sí, adelante, por favor. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Gracias, Aurelio, muy amable. Aquí es otro aspecto de nuestro pensamiento, lo que podemos observar en la iglesia. Acuérdense de la carta de Corinto.
Pablo va a reprender a la iglesia de Corinto. Hay muchos problemas en esa iglesia, ¿verdad? En esa iglesia local, en la ciudad de Corinto. Había pecado, muchos problemas de divisiones, ¿cómo se llama? No se querían juntar unos a otros. Unos decían, yo soy de este, yo soy del otro, yo soy del otro. Hay, ¿cómo se llama? Pecado en medio de la iglesia, inmoralidad. Quieren celebrar la cena del Señor y unos no esperan a los otros porque tienen hambre y empiezan a comer. Hay una serie de problemas ahí en la iglesia de Corinto. Y aún así, Pablo en este versículo 1-2, cuando piensa en la iglesia de Corinto y ya teniendo, yo creo, en su mente y en su corazón lo que les va a escribir, lo que hace Pablo es poner muy en alto a esta iglesia de Corinto, porque es la iglesia de Cristo. No los ve como un grupo de personas, ¿cómo se llama? Despreciables o menospreciadas, o, ¿cómo se dice? Que no son dignas de una carta o que no son dignas de amistad, sino los ve como la iglesia de Cristo. Y les dice, la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. Él sabe, Pablo, que aunque hay problemas en la iglesia, problemas por ser carnales y que necesitan la cruz de Cristo, necesitan confiar en su muerte juntamente con Cristo, pero les está diciendo, ustedes son santificados, llamados a ser santos. El punto que quiero hacer es que Judas, cuando escribe esta carta pequeña, está describiendo con mucha amplitud, sí, ampliamente, las características de personas que pueden dañar a la iglesia y que dañan a la iglesia, ¿sí? Por eso Judas toma tantos versículos y tanta insistencia y de varias maneras, con ejemplos en el Antiguo Testamento, Israel, ¿cómo se llama? Los ángeles que cayeron, Sodoma y Gomorra, y luego Caín, Balaam, Coré, y les dice, estas personas dañan a la iglesia. Y insiste mucho en eso porque es la iglesia de Jesucristo. Por esa iglesia, por ti y por mí, es que Jesucristo dio su sangre. Y a pesar de que pudiéramos tener fallas o errores o pecado en nuestro caminar con Cristo, pero seguimos siendo la valiosa iglesia de Jesucristo, ¿sí? Porque esa es nuestra posición en Él. Y ya sea una iglesia pequeña de 2 o 3 familias o una iglesia más grande de 200 familias o 200 miembros, es el conjunto de creyentes, el conjunto de familias o la familia de familias, el conjunto espiritual de creyentes. Y entonces Judas nos llama la atención para tener cuidado, ¿verdad? Para tener cuidado de estas personas. Entonces, enseguida, regresando a Judas en el versículo 12 y 13, ¿sí? 12 y 13, que es donde nos quedamos la vez pasada. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Judas 12 y 13. ¿Algún voluntario que lo lea, por favor? Estas son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Sí, muchas gracias, Coco. Sí, de nada.
Sí, hasta ahí está bien. Habíamos identificado 4 metáforas de la naturaleza, ¿verdad? Habíamos identificado 4 que las mencioné la semana pasada, que es nubes sin agua, árboles otoñales, fieras ondas de mar y estrellas errantes, ¿verdad? Son 4 metáforas del Antiguo, no del Antiguo Testamento, sino de la naturaleza. Ya hemos visto una triada del Antiguo Testamento, una segunda triada de ejemplos en el Antiguo Testamento, y ahora identificamos a 4 metáforas de la naturaleza. Pero estudiando un poquito más esta semana, al parecer pudieran ser 5 metáforas de la naturaleza en lugar de 4, y vamos a observarlas. La primera, que habíamos hablado de las reuniones de los creyentes, lo que menciona Víctor, que una vez al mes acostumbramos reunirnos para convivir, para tener compañerismo, platicar, comer juntos. Ese tipo de reuniones en la iglesia, en el Nuevo Testamento, esta iglesia del primer siglo, le llamaban los ágapes. Es una reunión de amor, de amistad, de amor, es una fiesta de amor, ¿verdad? Los creyentes en amor se reúnen para estar juntos y celebrar pues es símbolo de unidad, de compañerismo, de la unidad en el espíritu, de la convivencia, en fin, del compartir con los necesitados. Entonces dice que estas personas que hacen daño a la iglesia están en medio de esas reuniones, de esos convites o banquetes, como le llaman. Dice, y ellos son manchas en vuestros ágapes, porque en lugar de ser como estos ancianos o obispos que leímos en Hechos, que es apacientan la iglesia, dice, estas personas se apacientan a sí mismos. La prioridad son ellos mismos. No es la iglesia, no es dar su vida o su atención o el cuidado para la iglesia, sino es apacentarse a ellos mismos. Y esta palabra manchas, estudiando un poco más, algunos la traducen como arrecifes escondidos, ¿sí? Arrecifes escondidos. Parece que es un poquito confuso el significado en algunas traducciones, pero una traducción o una, ¿cómo se llama? Sí, una traducción de esa palabra es mancha, pero otros, por el contexto quizá, traducen esta palabra manchas como arrecife escondido, y no sería como, ¿cómo se dice? Fuera del lugar que fuera de arrecifes, porque enseguida vienen otras 4 metáforas de la naturaleza. Entonces, por eso les digo que pudiera Judas estar hablando de 5 metáforas de la naturaleza. La primera, arrecifes escondidos. Estos arrecifes son elementos que ponen en gran peligro a otros. Ustedes, si estudian un poquito algo acerca de los arrecifes, son rocas o son formaciones rocosas en el mar que están bajo el mar, escondidas, digamos, a la vista, y tiene bordes filosos, y están formados o en las rocas se le adhieren algas, peces, invertebrados, y quizá de entrada son formaciones rocosas hermosas, a la vista son hermosas, y de hecho hay una gran lucha también, o cómo se llama, los que son activistas para proteger los arrecifes, porque realmente tienen algunas cosas de beneficio, y se les debe de cuidar, pues les debe de proteger. Pero el asunto, les voy a leer lo que encontré aquí, pero se los voy a leer. Dice, un arrecife de coral puede entenderse como un muro de bocas, de bocas. Dice, cada pequeño pólipo o la boca de los, ¿cómo se llama? De las algas o de los peces o invertebrados
son como tejidos mucosos. Entonces, esos tejidos, dice, es un depredador que puede proyectar su estómago hacia sus vecinos si se acercan demasiado y ser devorados allí mismo, ¿verdad? Estos arrecifes, si bien son hermosos a la vista del ser humano, pero las rocas y los invertebrados o algas que están ahí presentan un peligro para los que están alrededor de otros peces, otros animales que estén ahí nadando alrededor. Estos pólipos se convierten en bocas que tragan o son depredadores de los animales o pequeños peces que van alrededor. Esto me pareció interesante. Entonces, parecería que hace sentido con estas metáforas de la naturaleza. Entonces, el hecho es de que estas personas, en medio de los creyentes que están en las reuniones de la iglesia, en los ágapes de la iglesia, se apacientan a sí mismos y devoran o hacen daño al que se les acerca, pues en lugar de ser edificantes o de bendición o de aliento, ellos hacen daño a los que se les acercan. Parece que por ahí está este asunto. Entonces, la segunda metáfora vimos la semana pasada, que también los compara como nubes sin agua, ¿verdad? Que las nubes se forman de vapor y pueden ser impresionantemente grandes, pero la función fundamental de las nubes es acarrear agua. Algunos le llaman los ríos voladores, ¿verdad? Las nubes son ríos voladores porque acaparan o absorben grandes cantidades de agua y las transportan hacia regiones donde después las sueltan para traer beneficio a la agricultura o a las poblaciones, ¿verdad? Que lo necesitan. Pero entonces estos, dice, son nubes que quizá a la vista son grandes, impresionantes, agradables, bonitos o bonitas, pero son vacíos, no traen nada, no traen ningún beneficio. Son nubes sin agua, no sirven para nada, son sin utilidad. Y me acuerdo también del versículo de 1 Corintios 13, que dice, podemos hablar en lenguas, podemos dar nuestros bienes, dar nuestra vida, hablar mucho, ¿cómo se dice? Hacer cosas extraordinarias, dice, pero si no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. Hace mucho sentido con nubes sin agua. Hay unos documentales muy interesantes respecto a la región de Amazonas, del Amazonas. El Amazonas es el bosque tropical más grande del mundo, ¿verdad? Y el bosque genera humedad o tiene humedad que se evapora, genera vapor de agua que sube a las nubes. Y entonces esas nubes pueden, que están a 2 kilómetros de alto del Amazonas, las nubes, se pueden trasladar hasta 3,000 kilómetros, llevan esa agua y la humedad del Amazonas hasta 3,000 kilómetros. Del otro lado del continente, digamos que desde el Atlántico en el Amazonas hasta el Pacífico, donde está Chile y los Andes y Uruguay, Paraguay, y ahí suelta esas toneladas de agua, ¿verdad? Que ayuda a la agricultura. De hecho, Chile se le conoce por sus buenos vinos, su buena fruta, y mucho de eso es gracias al agua que viene desde el Amazonas. Entonces, esta segunda metáfora también es interesante. ¿Cómo podemos identificar a personas que están en medio de las iglesias, pero que son manchas o son arrecifes escondidos que hacen daño, y también son nubes sin agua, quizá hacen cosas aparentemente extraordinarias o sobresalientes, pero no traen ningún beneficio real espiritual a la iglesia, no aportan nada espiritual a las iglesias, se apacientan a sí mismos. El tercer metáfora de la naturaleza son árboles otoñales. Esto también es muy interesante. Ustedes han visto cuando llega septiembre, octubre, que los árboles, una vez verdes,
se empiezan a poner amarillos o cafés o naranjas, ¿verdad? Y en algunos casos, aquí en Guadalajara hay unos lugares donde hay muchos árboles de estos, ¿cómo se llama? Y también son hermosos a la vista. Uno dice, mira qué padre se ve el árbol con las hojas de ese color, ¿verdad? Pero el asunto es de que, aunque son hermosos a la vista, esos árboles, o esas hojas más bien, están en un proceso de ser secadas. Las hojas se están secando y por un momento, por el cambio de hojas verdes a hojas amarillas, cafés o naranjadas, se ve hermoso, pero la realidad es de que esas hojas amarillas están en camino a ser secadas y a morir, ¿verdad? Y ese es el proceso en el otoño. Las hojas verdes se secan, se mueren y se caen. Y el árbol queda desnudo de hojas y se vuelve un poco una temporada donde no puede dar sombra, donde no hay fruto. El asunto de que un árbol que está plantado y que tiene sus raíces de donde obtiene el agua y los minerales, obtiene la vida o la fuerza, la vida de ese árbol. Un árbol que está plantado, aunque pasa por un momento de otoño, de que pierde sus hojas, pero eventualmente reverdece, ¿verdad? Y vuelve a dar fruto y vuelve a dar sombra y ser un árbol frondoso. Pero estos árboles otoñales, dice, pueden ser hermosos a la vista porque están amarillos o naranjas y hermosos, pero la realidad es de que están muriendo. Dice, son sin fruto. Son estériles, no hay fruto, no hay personas que puedan acercarse ahí para obtener un beneficio, un fruto. Dice, doblemente muertos y desarraigados, ¿verdad? Es decir, estas personas son comparadas con árboles otoñales que pueden ser hermosos a la vista, pero no están conectados a la fuente de vida. Hablando de los creyentes, no son nacidos de nuevo, no tienen una posición en Cristo, no tienen la fuente espiritual fundamentados en Cristo, están separados de la fuente de vida. Y también tenemos un contraste con Salmo 1:3, ¿verdad? Que dice, el justo, bueno, hay otros textos también en Salmo 92 y también en Jeremías, pero dice, será plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ese es el que teme a Jehová, el que está en Cristo. Es un símil y es el contraste de estos hombres, ¿verdad? Dice, son árboles otoñales. El cuarto símil, o el cuarto más bien metáfora, dice, son fieras ondas del mar. También esto hay que leer o investigar un poquito más porque son salvajes o olas salvajes, violentas, que generan espuma y arrojan la espuma a las playas. Hay una traducción de este texto de Judas que dice, son olas del mar turbulento que arrojan a la playa la espuma de sus suciedades vergonzosas. Esa es una traducción de este texto de Judas. Y bueno, también investigando un poquito, leyendo la espuma formada por las olas, se forma porque las algas en el mar florecen, se desintegran y sus células liberan material orgánico como proteínas o lípidos, y entonces con la turbulencia del agua, ¿verdad? Con la agitación del agua movido por el viento, se forma la espuma. Entonces, no sé si Judas tiene algo más en la mente, pues, que no podemos observar aquí, pero también los compara con fieras ondas del mar que espuman su vergüenza, pues finalmente se dan a conocer. El tiempo da a conocer por sus obras quiénes son estas personas. Y la quinta metáfora, dice el texto,
son estrellas errantes. Es muy interesante también. A ver, aquí veo que está, por ejemplo, algunos jóvenes como los Ramírez y Mariana. ¿Quién más veo que está por ahí conectado de los jovencitos? Ahí les va una pregunta para ustedes, jóvenes. ¿Cómo se guiaban los marineros en el mar para saber la dirección, a dónde ir? En el pasado, pues, en la antigüedad, ¿cómo se guiaban? Por las estrellas. Las estrellas. Por las estrellas. ¿Y por qué podían confiar en las estrellas? ¿Por qué podían confiar en las estrellas? ¿Por el viento? No, mentira. Porque no se mueven. Siempre apuntan en la misma dirección. ¿Mandé? Porque no se mueven, siempre apuntan en la misma dirección. Porque no se mueven, porque son elementos fijos. Entonces, en algún momento, cuando el hombre descubrió que en las mismas temporadas del año, etcétera, los planetas, el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones, estaban en el mismo lugar, en la misma temporada, pues empezaron a entender que eran confiables para dar dirección, para tener una referencia, ¿verdad? Entonces, los marineros, que era el medio más importante para el comercio, para el transporte y el comercio, no tenían ninguna referencia terrestre. Aquí Natanael también dijo las estrellas. No tenían ninguna referencia terrestre, ¿verdad? Otro barco no puede ser una referencia. La referencia para obtener la dirección son las estrellas, o fueron las estrellas, y actualmente también lo son. Y de ahí obtienen su dirección, pues, ¿sí? Entonces, cuando Judas escribe, la palabra estrellas en el original es aster o astro, y también de ahí viene la palabra, por ejemplo, asteroide, astros, es aster. Y la palabra errante es la palabra planetes. No estoy seguro cómo es que la palabra planetes en aquel tiempo se usó para definir errático o errante, pero Judas usa las dos palabras, es astro, errante, ¿sí? Estas personas son astros errantes. ¿Qué hace un astro errante? Podemos pensar que es una estrella fugaz, ¿verdad? Que no está fijo, no está firme, no es digno de confianza para guiar. Entonces, una estrella fugaz es una estrella que aparece, ¿verdad? Brilla, se mueve y desaparece. Pues este es el cuadro de este tipo de personas. ¿Se acuerdan ustedes cómo se le llama al canal 2 de la televisión, pues, de Televisa, al canal 2? ¿Cómo le pusieron hace algunos años? El canal de las estrellas, ¿no? Exactamente. Entonces, es interesante, digo, son personas, los artistas, actores o las personas que ellos consideran estrellas. ¿Cómo se llama? Es una referencia equivocada, pues, respecto a, por ejemplo, a tener ejemplos de vida o personas que pueden ser ejemplares o dignos de confianza o alguien a quien seguir, ¿verdad? Entonces, una estrella errante aparece, brilla y desaparece. Realmente no sirve como una guía o referencia porque no está fijo, no está firme, no te puede guiar. Al contrario, te va a desviar. ¿Sí? Si sigues a una estrella errante, te va a desviar, ¿sí? Y va a desaparecer. ¿Y cuántas veces
no hemos visto casos o personas que son así, pues, porque los seres humanos, la naturaleza humana es así, de buscar alcanzar la gloria, ¿cómo se llama? El ser una estrella, pues, o que la gente te admire, te vea, te suba a un pedestal, pero así como sube, eventualmente cae y desaparece, y las personas realmente no somos dignas de que nos sigan. No, nadie somos dignos que nos sigan. La única estrella, por decir, firme, guía o guía de confianza es la verdad de la palabra de Dios, Jesucristo y su verdad. Entonces, ¿se acuerdan también de la estrella de Belén, pues, que guió a los magos para el lugar donde estaba Jesucristo? Entonces, ese es un buen ejemplo de una estrella que guía a un lugar específico. Bueno, entonces estas son las cinco metáforas de la naturaleza que usa Judas para ilustrar la vida, el carácter, la personalidad, las acciones de estos individuos o personas que están en medio de la iglesia. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien quiere comentar algo por ahí? ¿Nadie? Pensé que alguien... Bueno. Entonces, solamente repito las cinco, que son arrecifes escondidos, nubes sin agua, árboles otoñales, fieras ondas de mar y estrellas errantes. Ahora, mi pregunta es, ¿será que la iglesia pueda identificar a este tipo de personas en medio de la iglesia? ¿Somos capaces o somos atrevidos o somos suficientemente valientes para identificarlos? ¿Qué hacer en los casos de que nos demos cuenta que algo está mal, pues que algo está pasando, que algo está sucediendo respecto a la vida de personas en medio de la iglesia? Nos cuestionamos si estas personas serán salvos, personas que están involucradas en inmoralidad, en rebeldía a las autoridades, en desviación de la verdad de la palabra de Dios, en enseñanzas falsas. ¿Quién puede enfrentarlos o quién puede levantar la mano y decir, oigan, esto no es correcto, pues esto no es bíblico, esto no está bien? ¿Sí? Yo creo que los creyentes tenemos que hacerlo. Tenemos que llegar a un momento, si Dios pone en nuestro corazón esta necesidad de que estamos viendo cosas en medio de las iglesias respecto a este tipo de personas y su conducta y el fruto de su conducta, levantar la mano, hablar en la junta de varones o en las juntas de, ¿cómo se llama? Con todo respeto y sin rebelión, como Pablo habló, como Pedro habló, como Esteban habló a los sacerdotes que dijeron, varones hermanos, y hablar con todo respeto, pero exponer la verdad. Algo está pasando, hablar en los grupos de liderazgo en las iglesias, orar, mantener en oración que Dios cuida a su iglesia. Y eventualmente creo que pueden pasar dos cosas, quizá otras, pero puedo pensar en dos cosas que pueden pasar cuando alguien identifica a estas personas en medio de las iglesias. Una es, o estas personas se dan cuenta que han sido identificadas y se van, porque es una iglesia que conoce la verdad, que identifica el error, y estas personas prefieren irse, salir de ahí, ¿verdad? Y número dos, a lo mejor la iglesia está tan cegada al liderazgo, al hermoso árbol otoñal, ¿verdad? Que lo siguen a esta estrella fugaz que está brillando y la gente lo sigue, ¿sí? Que eventualmente quizá el creyente que se da cuenta del error tenga que salir de esa iglesia. Esa es la segunda cosa. Entonces, o esa persona se ve descubierta y se va, o el creyente que no puede, ¿cómo se llama?, ir contra la corriente de toda la iglesia cegada por el árbol otoñal,
es mejor salir de esa iglesia a una iglesia donde no corra peligro. Bueno, hasta aquí son estas 5 metáforas. Voy a tomar unos minutos más para ir con los versículos 14, 15. Por favor, ¿alguien lo quiere leer? 14 y 15. Yo, Rafa, si quieres. Sí, por favor, adelante. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Muchas gracias, Leti. Aquí hace mención a Enoc y una profecía que él escribió, que él dijo, pues que se entiende que Judas cita un texto de Enoc. Ahorita nos metemos a eso. Enoc, la profecía que hace es un juicio contra toda impiedad, ¿verdad? La Biblia siempre habla acerca de ese tema, pues Dios actuando con su ira o su juicio contra toda impiedad. Así también hemos visto en Romanos 1, ya vimos en Sodoma y Gomorra, y viene también eventualmente el Apocalipsis o el tiempo en que haya este juicio. Enoc, dice la Escritura que es hijo de Jared, como ya vimos en la lectura de Génesis. Enoc es el séptimo desde Adán. La Biblia se refiere a él como el hombre que caminó con Dios y ya nadie lo vio porque Dios se lo llevó. Es el segundo de los hombres, o más bien es el primero de 2. Primero fue él y después fue Elías, que Dios se los llevó, Dios los arrebató. No vieron muerte. Esto es algo interesante y nada imposible para Dios, que no hayan visto muerte y Dios los arrebató para llevarlos con él. Enoc es el bisabuelo de Noé y profetizó este juicio. Dice el texto, Enoc profetizó diciendo: He aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares, que son los ángeles, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Y menciona de una y otra forma la palabra impiedad, que es la falta de piedad, la falta de una vida piadosa. Dice, obras impías que han hecho impíamente, que los pecadores impíos. Entonces, ese juicio no tarda, es decir, no va a haber impunidad. Ahora que se habla de impunidad, nadie se va a salir con la suya diciendo, yo soy bastante bueno, he hecho cosas buenas, compensan las malas, le voy a hacer un guiño a Dios cuando lo vea, Dios es bueno con todos, no creo que Dios mande gente al infierno y cosas como esas. Pensar que no estaremos delante de Dios dando cuentas de nuestros hechos. El asunto con la iglesia es de que en ese juicio, ¿cómo se llama? La muerte de Jesucristo nos hace justos, nos libra de ese juicio, pero los impíos que no han sido justificados, entonces sí tendrán la ira de Dios sobre ellos. Entonces, la cosa aquí también a mencionar es de que Judas cita Enoc, pero resulta que esta cita de Enoc no la encontramos en la Biblia. No encontramos en ningún lugar que Enoc haya dicho, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Este texto que Judas cita debió haber estado escrito, ¿verdad? ¿Cómo lo recibió Judas? Si Enoc es el séptimo desde Adán, quizá más de 5,000 años antes, ¿verdad? Entonces,
tuvo que haber habido un escrito de Enoc para que Judas lo citara. Y de hecho hay un libro, no estoy seguro si son 2 o 3 libros de Enoc, pero que no están considerados como libros inspirados por Dios. Son libros de los que les llaman apócrifos. No acredita la veracidad del libro. Judas acredita la veracidad de esa cita, pero no acredita la veracidad de todos los libros de Enoc. ¿Sí? Los libros de Enoc, les digo, no recuerdo si son 2 o 3, pero no son inspirados, son apócrifos. Lo que hace la Biblia y lo que podemos identificar cuando son textos del Antiguo Testamento, y lo hemos visto también varias veces a través del estudio del Nuevo Testamento, es de que, por ejemplo, el Señor Jesucristo cita a Adán y Eva, ¿verdad? Dice, varón y hembra los creó. Está en los evangelios. Entonces, esa cita de Jesucristo, de Adán, varón y hembra los creó, acredita como verdadero la historia de Génesis 1 y 2, ¿verdad? Entonces, para poder acreditar una cita del Antiguo Testamento, tendría que estar avalado o también apoyado con sustento o de Moisés, de David, de los profetas, de los evangelistas, de Pablo, de Pedro, citando ese evento del Antiguo Testamento como verdadero. ¿Sí? Y esta cita de Judas es el único que cita a Enoc. En el texto de Pedro, que es paralelo, dice, déjenme aquí, lo estoy buscando. Estoy buscando y no cita a Enoc, pues Pedro no cita a Enoc, o sea, no lo menciona, pero Judas menciona a Enoc y da una cita de un texto suyo, pero nadie más, ni David, ni los profetas, ni en los evangelios, ni Pablo, ni Pedro citan nada más de Enoc. Entonces solo es una referencia o una nota de que aunque existen libros de Enoc, no podemos acreditarlos como inspirados, pero sí podemos acreditar que esta cita de Judas es verdadera, pues Enoc sí escribió este texto. Bueno, no sé si tengan alguna duda o me di a entender con esto, pero yo creo que aquí vamos a terminar y posiblemente la próxima semana podamos ir hasta el versículo 23, porque ahí vamos a ver si Judas nos dice que la iglesia tiene que contender ardientemente por la fe, ¿sí? La iglesia tiene que contender ardientemente por la fe. En estos siguientes versículos, la próxima semana, vamos a ver cómo es que la iglesia tiene que contender ardientemente. ¿Sí? Y les voy a mostrar unos 2 o 3 videos chiquitos, pero para también aclarar o para ejemplificar e ilustrar uno de los puntos aquí mencionados. Bueno, les agradezco mucho su atención y pronto terminamos Judas y luego 3 domingos de otros temas y luego nos metemos a estudiar el material de Tim. Gracias, Vic. Gracias, papá. Muchas gracias. Pues bueno, con esto, un momentito.